Perfecto, entonces ya está iniciada nuestra sesión con todo lo que tenemos. Este, bueno, vamos a continuar con lo último que vimos en la sesión pasada de ayer. Déjame abrir esta cosa para escribir. Y recapitulando lo visto, pues estamos ahorita tratando la ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes eh, para una ecuación de pues, segundo orden. Solo déjame conecto mi tablet. Muy bien, ya está. Entonces te digo, estamos atacando esa ecuación, que la voy a escribir ahorita, es AXB' más B por X' más C por X igual a 0. Voy a retomar una notación, una convención de notación, simplemente que es más habitual en los libros de texto que regularmente uno puede usar en la licenciatura, para que entremos en ese contexto, con esa notación, ¿sí? Regularmente, yo siempre he estado trabajando con la variable X como la variable la variable dependiente y T la variable independiente, ¿sí? Voy a hacer simplemente una sustitución y voy a tomar la ecuación diferencial con una etiqueta diferente y va a ser Y. Entonces vamos a tener A por Y' más B por Y', por Y' más C por Y igual a 0, ¿sí? Simplemente es una cuestión de notación. Entonces voy a dejar de lado la notación que está usando con la variable X y te puedes preguntar el motivo de este nuevo cambio, ¿no? Repito, es simplemente para hacer un poco más acorde al contexto de muchos libros, ¿sí? Entonces, simplemente es eso. Vamos a considerar que pues Y es una función de T o de X, como lo quieras ver. Simplemente sé consistente al momento de tener la letra o símbolo que eso es para variable independiente y variable dependiente, ¿sí? Repito, A, B y C son coeficientes reales, constantes, fijos, y esta es tu ecuación lineal de segundo orden de coeficientes constantes. Eh, en la clase pasada hicimos un par de ejercicios y aquí lo que es interesante es el contexto de la solución de la ecuación diferencial, porque voy a sacar un concepto nuevo que que pues viene dado como por una definición, ¿sí? ¿Cómo hicimos la solución de esto? Bueno, pues pensamos que tenemos un vector X que lo vamos a etiquetar como Y y V, y entonces nuestro sistema de ecuaciones diferenciales para este mismo ejercicio quedaría algo así como 0, 1, menos C entre A, menos B entre A por ese vector X, ¿sí? Repito que tiene la componente y V, donde V pues es la derivada de Y, ¿sí? De la derivada respecto de T, ¿sí? La derivada total. Y bueno, al hacer eso, pues nuestra ecuación diferencial se transforma en un sistema de dos ecuaciones diferenciales, pero ahora son dos ecuaciones de primer orden. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Pues que le reduces el orden a las ecuaciones. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Que ahora en lugar de resolver una sola ecuación, pues tienes que resolver dos, ¿sí? Ese es como nuestro pago de bajarle el orden, que ahora resuelve dos. Esto ya lo sabemos resolver, vimos que se respeta tal cual lo de los tres casos estudiado en todo el bloque pasado. Y aquí lo interesante o lo simpático es que esta cantidad solución y V siempre va a estar dada por esta función que voy, ahorita, esta matriz, perdón, que voy a llamar E de T por un vector constante. ¿Qué es esta matriz? Esa matriz que depende de T es dependiente del caso que tú estés tomando. Por ejemplo, en el caso 1, pues tendrías que E de T es E a la lambda 1 de T, 0, 0, E a la lambda 2 de T. Si fuera el caso 2, ya sabemos que esto es E a la alfa T
por la matriz de rotación coseno a un ángulo beta t y el caso 3 es E a la lambda t por 1t01, ¿sí? Entonces, esa matriz E, como que la estoy asociando directamente a los casos, y por definición, ya veíamos que si tú sacabas la exponencial de la forma canónica de cada caso, justamente eso era E a la E función de t, es decir, E función de t acaba siendo E a la matriz canónica por t, ¿sí? Eso lo demostramos, de hecho. ¿Cómo? Pues usando la definición de la exponencial de la matriz. Repito, aquí lambda, o esta matriz lambda, es la forma canónica asociada a cada caso. Bueno, ok, muy bien, eso suena padre. Entonces, ¿quién acaba siendo Y? Bueno, Y, función de t, acaba siendo algo así como, em, voy a simplificar quizás la notación de que es E. Bueno, no, bueno, sí, sí, voy a hacer esta notación. Mira. Vamos a considerar que los elementos de la matriz de E función de t y j decimos se corresponde con, es que quisiera anotar la letra E, pero no me gusta porque no quiero que confundas con exponencial. Le vamos a llamar, y aquí creo que es donde viene lo padre, le vamos a llamar mm, de momento Z y J, es función de t, ¿sí? Entonces Y1, perdón, Y, pues es Z1 por constante 1, lo voy a ordenar de manera diferente, lo voy a poner primero con el coeficiente constante 1 por Z11 más C2 por Z12 y V es C1 por Z21 más C2 por, esta era una Z, Z22, ¿sí? Esta es una, simplemente estoy expresando la solución Y y la solución V como vienen dadas, ¿sí? O como vienen expresadas en términos de la matriz E y del vector constante C. Muy bien. Bueno, y aquí viene un poco lo interesante para este caso. Nosotros por construcción hicimos este sistema de ecuaciones diferenciales tomando esta consideración, que el segundo renglón de mi sistema, es decir, el que pertenece a V, es la derivada del primer renglón, ¿sí? V es, repito, la derivada de Y. Entonces, pues esto se tiene que ver así también. Si a Z1 le estoy llamando, le voy a llamar de momento Y1 y a Z12 le llamo Y2, entonces Y acaba siendo Y1 por, perdón, C1 por Y1 más C2 por Y2. Y si yo derivo esto, pues esto te queda C1 por Y1' más C2 por Y2', ¿sí? Pero esto a su vez es su B, por definición, por construcción, mejor dicho. Entonces, date cuenta quién va a ser Z2, Z12, perdón. Z12 es Y1'.
y Z22 es Y2', ¿sí? Así fue como se construyó y se tiene que satisfacer. Entonces, Y1, perdón, entonces Y es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. Y V es C1 por Y1' más C2 por Y2', ¿sí? Esto también lo puedo expresar o escribir como en forma matricial como viene. Puedo escribir que esto es Y1, Y2, Y1' y Y2'. Obviamente todas estas cantidades Y jésima, perdón, mejor dicho, Y ésima, es función de T, ¿sí? Eso no pierde esa información. Bueno, por tu vector constante, C1, C2. Repito, es una forma alternativa de escribir las soluciones para esta ecuación diferencial o este sistema de ecuaciones diferenciales. Lo interesante o lo que nos va a ser llamativo a la vista es esta. Esta matriz nos va a permitir definir algo interesante. De momento voy a llamar a esa matriz, la vamos a llamar W como chueca, le voy a llamar así. Así. Es como una W. Esa sería la matriz W. ¿Quién es la matriz W? Pues es eso. Es Y1, Y2, Y1' y Y2'. ¿Qué peculiaridad tienen Y1 y Y2? Bueno, lo interesante es que la solución de nuestra ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes se expresa como una combinación lineal de Y1 y de Y2. Es decir, estos dos elementos en principio están generándote la solución literalmente general de tu problema, ¿sí? Piensa un poquito más en lo del álgebra lineal. Recuerda cómo generabas. Bueno, acá es lo mismo. Tienes una combinación lineal de dos elementos que en principio son independientes, ¿sí? ¿Cómo podrías verificar si estas dos cantidades son independientes? ¿Y cómo verificarlo si esto también se satisface para la variable v? Es decir, si hay dependencia lineal entre las soluciones. Bueno, eso es lo que te voy ahorita a explicar. Estas dos soluciones que estoy llamando aquí, Y1 y Y2, van a recibir un nombre. Y1 y Y2 se van a conocer o se conocen como las soluciones fundamentales. Entonces, las soluciones fundamentales son las que expresan a tu solución general como una combinación lineal de ellas, ¿sí? Y acaba siendo una combinación lineal de las soluciones fundamentales, en pocas palabras, ¿sí? Para una ecuación de segundo orden, queda así. Si nosotros tuviéramos una ecuación de enésimo orden, pues vas a tener n soluciones fundamentales. Como estamos en una ecuación de segundo orden, tienes dos soluciones fundamentales. Si tienes una ecuación, repito, de enésimo orden lineal de coeficientes constantes, vas a tener n soluciones fundamentales. Muy bien. Ahorita no te preocupes tanto por n. Simplemente quedémonos con R2. Entonces, aquí está nuestro par de soluciones fundamentales y V acaba siendo una combinación lineal de las derivadas de dichas soluciones fundamentales, ¿sí? ¿Cómo poder saber si estas cantidades Y1, Y2, Y1' y Y2' son generadoras linealmente, bueno, al ser generados son o tendrían que ser linealmente independientes entre sí? ¿Cómo podrías ratificar que sean linealmente independientes estas cuatro cantidades? Y1, Y2, Y1' y Y2'. Bueno, no es muy complicado hacerlo y todo va a venir de esta matriz que es W, que es la que mantiene o la que está compuesta de esta información. En pocas palabras, esta matriz W
Pues es una función que depende de y1, depende de y2, depende de y1' y depende de y2'. ¿Sí? Es una matriz, es la matriz con este orden. ¿Cómo saber si cierta cantidad de elementos, en este caso en un campo en R2, forman un conjunto linealmente independiente o no? Pues no sé si te haga sentido o no calcular el determinante de dicha matriz. Recuerda, si tú tienes elementos que forman vectores en forma de renglón o de columna en una matriz, una forma fácil para ver que estos sean linealmente independientes es calcular el determinante a la matriz, y si dicho determinante da cero, significa que alguno de estos elementos pues estaba colapsando tu espacio, ¿no? Es decir, eran quizás dos elementos que eran linealmente eran linealmente dependientes. Para esa idea lo voy a explicar un poco con lo que aprendiste en geometría analítica. En R2, si tú tienes, por ejemplo, un vector aquí llamado U y acá tienes un vector V, eh, y te generan R2, por ejemplo, significa o tendrías que pedirles que estas dos cantidades U y V sean linealmente independientes. ¿Cómo haces eso? Pues tú puedes decir, puedo escribir U1, U2, que es lo que te forma tu vector U. Puedes escribir el vector V en forma de columna. Y de esta matriz lo que puedes obtener es su determinante, y si su determinante o el determinante de dicha matriz es diferente de cero, significa que estos dos elementos son linealmente independientes. Entonces, si esta cosa resulta ser diferente de cero, esto implica que U es linealmente independiente de V. Son linealmente independientes. Si esta cantidad resulta ser igual a cero, pongámoslo en azul, si U1, U2, V1 y V2, el determinante de dicha matriz resulta ser de cero, implica que U y V son linealmente dependientes, ¿sí? Eso, repito, lo aprendiste en tu curso de álgebra superior o de álgebra lineal, seguro lo exploraste mucho más. ¿Qué significa geométricamente que sean linealmente dependientes? Pues significa que tal vez tu vector U estaba por aquí y tu vector V, pues tal vez era un múltiplo de tu vector V, perdón, de tu vector U, o apuntaban en la misma dirección. Y entonces, si están apuntando en la misma dirección, no forman o no generan un área, ¿sí? El área, recuerda que nos puede ayudar como a saber si estás generando un espacio o no con estos vectores. Si tus dos vectores son colineales, no hay área. Y el área, al final de cuentas, es lo que te dan nuestros determinantes. El determinante es un cálculo de esa área, ¿sí? Si tienes linealmente independencia entre estos vectores, obviamente va a haber un área y el determinante va a ser proporcional a esa área que te están formando tus dos vectores. Si esa área es cero, pues es que esos dos vectores eran linealmente dependientes, ¿sí? No sé si hay preguntas o dudas al respecto. Creo que eso es algo que debes o debías haber aprendido en álgebra lineal. Yo lo estoy retomando porque ahora estos vectores U's y V's no van a ser fijos, van a ser elementos que dependen del tiempo y están contenidos en la matriz W. Entonces, lo que vamos a calcular es eh, el determinante, repito, de dicha matriz W. Le voy a poner patitas aquí simplemente para que se vea como que diferente de una W convencional. Y entonces, si tú le sacas el determinante a dicha matriz, eso ya nos va a decir si Y1 y Y2 son linealmente dependientes o independientes, ¿sí? Si esta cosa, repito, es lineal, diferente de cero, esto implica que Y1 y Y2
son linealmente independientes, ¿sí? Si este determinante resulta ser igual a cero, eso implica que los elementos y1, y2 son linealmente dependientes. Bueno, de esta matriz W viene esta definición que te voy a dar y se llama el Gronskiano. El Gronskiano está definido como el determinante de soluciones fundamentales y1, y2 y de sus derivadas. Y se denota regularmente con una letra W. W es el determinante de esa matriz que llamé pues W gariboleada o chiquita, cursiva, no, no sé. Repito, este símbolo a veces se conoce o se le atribuye al determinante, ¿no? A veces escribe uno determinante en forma explícita, a veces pone ese como barras tipo valor absoluto, pero eso significa el determinante. Ok. Entonces, si yo en algún problema te digo, a ver, yo te voy a dar ahora las soluciones fundamentales. Te voy a decir quién es Y1 y quiénes son Y2. En principio, pues estas funciones son la solución de tu problema, ¿no? Son las soluciones fundamentales. Y lo que yo te puedo preguntar en alguna tarea o en el examen es, yo te las doy y quiero que verifiques que esas dos soluciones sean linealmente independientes. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que obtener quiénes son las soluciones, o ya sé que yo te las dé, las derivas, las escribes en el orden como se forma la matriz W, le sacas el determinante, si eso te da diferente de cero, pues ya lo hiciste, dices, ah, esas soluciones son linealmente independientes. Si el determinante de esa cosa te da eh, cero, eso significa que tus soluciones son linealmente dependientes. Voy a hacer un ejercicio a modo de ejemplo para que quede todavía esto más claro. Sea, ejemplo, sea y' más omega cuadrada y, solo y, no y', igual a cero. Esta es mi ecuación diferencial que quiero verificar que dadas las soluciones fundamentales que ahorita te voy a dar, sean pues linealmente independientes. Bueno, tenemos la ecuación diferencial, obviamente yo la conozco porque me la estoy inventando de algo que sé, tal vez a ti no te suena familiar, no te preocupes, pero te voy a proponer que la solución Y1 fundamental sea justamente coseno de omega y que la solución fundamental 2 o la segunda solución fundamental 2 sea seno de omega t. Entonces, estas dos funciones, Y1 y Y2, yo te las estoy ahorita otorgando. Y entonces ahora lo que te pido es, bueno, estas dos cosas son soluciones de verdad de tu problema, ¿sí o no? Bueno, en principio, si fueran o no solución, pues deben satisfacer la relación de la que estoy partiendo, ¿no? Si son solución, pues la igualdad se debe satisfacer. Y si estoy fallando en algo, pues eso no va a funcionar.
En principio y es C1 una constante por el coseno de omega t más C2 por el seno de omega t. Estoy expresando la combinación lineal de estas dos soluciones. Estas serían, repito, sus soluciones fundamentales. Bueno, si yo te pido que demuestres que estas soluciones fundamentales son linealmente independientes entre sí, ¿qué tenías que o qué tendrías que hacer? Pues tienes que sacarle el Gronskiano. Entonces, si tú ya tienes quién es Y1 y quién es Y2, te falta saber quién es Y1' y quién es Y2'. En este caso, Y1' es omega y la derivada del coseno es menos seno. Y Y2' es igual a la derivada del seno, pero la derivada del seno es omega coseno de omega t. ¿Sí? Y con esta información, Y1, Y2, Y1' y Y2' ya puedes sacarle el determinante a a la matriz formada por estos elementos. Es decir, el Gronskiano es el determinante de la matriz coseno de omega t menos omega seno de omega t, seno de omega t y omega coseno de omega t. Eso sería el Gronskiano. La pregunta es, ¿eso sí es diferente de cero o da cero? Bueno, vamos a sacarle el determinante. El determinante es coseno por coseno, pues te da omega coseno cuadrado de omega t. Después menos por menos da más omega por seno cuadrado de omega t. Y esta cosa se puede factorizar como omega. Creo que acabo de tener un problema de convención de mi notación entre la omega del Gronskiano y la omega que le puse mi ecuación diferencial. Entonces, déjame ponerle omega tilde a la omega de la ecuación diferencial, ¿sí? Para no estar borrando todas las omegas habidas y por haber de mi mala notación. Entonces, el Gronskiano resultó ser omega. Esta cantidad es en principio diferente de cero. Por lo tanto, Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes. ¿Qué ecuación fue la que yo pinté? Pues fue la solución del oscilador armónico. Si tú resolvías o te acuerdas de qué cosas te da el oscilador armónico, pues recuerda que debe ser una combinación lineal de funciones pues armónicas que se comportan como un seno y como un coseno, literalmente. Entonces, la solución tiene sentido, pero lo que quizás no te haga sentido es si esta cantidad llamada seno y la cantidad llamada coseno son linealmente independientes. Y sí lo son. Con esto ya estamos viendo que, pues obviamente coseno no es igual a seno. Y C1 y C2 pues son constantes. ¿Sí? En fin. No sé si hay preguntas o dudas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Mm, Bueno, si no hay preguntas o dudas, no sé, los leo, los escucho. Y acabo de ver por ahí que todo bien. Déjame, voy a hacer otro ejercicio.
parecido a esto. Vamos a hacer un ejercicio completo, con todo lo que le podamos sacar. Tengamos esta ecuación diferencial. Y' menos y igual a 0. Quiero imponerle una condición inicial que a tiempo 0, y de 0 valga 1 y y' en 0 valga 0. Ok, esta es mi condición inicial y esta es mi ecuación diferencial. Quiero que primer parte o primer inciso resuelvan en forma general la ecuación diferencial. Quiero que como segunda parte obtener o se obtenga obtener y que satisface la ecuación diferencial. Perdón, que satisface la ecuación diferencial y la condición inicial principalmente. Y quiero que verifiquen que las dos soluciones fundamentales que les van a resultar son linealmente independientes. Entonces verificar que y1, y2 soluciones fundamentales sean linealmente independientes. Ok, bueno, tenemos 13 minutos de clase. Me gustaría que lo hagan ustedes a mano para que ejerciten y en un momento veamos qué es la solución o a qué deberíamos llegar, ¿vale? Me pregunta que si omega tilde no puede ser 0. En principio no, porque estoy escudándome de la ecuación del oscilador armónico. Entonces, pensar que omega sea 0, pues significaría que y' es igual a 0. Porque este término se anularía y ya tu ecuación diferencial se simplificó. Y en principio esto ya no sería un oscilador armónico. Bueno. Ah, espérame, quizás ya te entendía a qué te referías con la omega 0. Eh, Creo que tú también eres el compañero con el que a veces me confundo al leerte. No sé si te referías a que escribamos esto, omega 0. No sé a cuál de las dos preguntas te referías. Si que escribamos omega 0 así, bueno, la omega como omega 0, o que si este valor puede ser 0. Ya no sé cuál era tu pregunta. Pero bueno, creo que ahorita te respondí ambas. A ver si espero no haberte confundido. Regresando al ejercicio, te pido que por favor en estos minutos resuelvas esto. Resuelvas la ecuación diferencial, que le obtengas la condición inicial, bueno, los coeficientes que satisfacen dicha condición inicial y que verifiques que las soluciones fundamentales que te salgan sean linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Pues hay que hacer algunos que cuando alguien lo tenga, por favor, ya sea que abra su micrófono y me diga, o lo escriben en el chat, no hay problema. Los dejo para que acaben esto
y ahorita, bueno, o sea, continúen, continúen.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Alguien ya obtuvo la solución? Ah, yo ya. Ah, bueno, a ver, ¿qué resultado te da, compañero? Me da y de t igual a e a la t medios más e a la menos t medios, Y ya con condición inicial. te queda como, perdón, ¿podrías repetirlo? E a la t entre 2, pues todo eso entre 2. Más e a la menos t, todo eso entre 2. Muy bien. Bueno, pues esa creo que es la, de hecho creo que sí es la solución. Déjame verifico. Ahí donde quedó. Ya está. ¿Alguien más tiene esa respuesta? Yo también lo tengo. Muy bien. Pues ya, esa es la solución al problema en efecto. E a la t, e a la menos t. Y lo que tienen que hacer es verificar que el determinante de e a la menos t con e a la menos con e a la t con e a la t y e a la menos t con menos e a la menos t pues sea diferente de cero. Y en efecto, porque te va a dar algo, supongo que algo así como e a la 2t o algo así, y eso es diferente de cero, ¿no? Entonces, estas dos soluciones, e a la t y e a la menos t, son soluciones fundamentales y linealmente independientes. Una cosa interesante es que este objeto es justamente algo así como coseno hiperbólico, ¿no? Si yo te hubiera hecho la pregunta de, oye, ¿y el coseno hiperbólico también es solución? Pues sí, es solución. O bueno, el seno hiperbólico también, nada más que la del seno hiperbólico no va a satisfacer tu condición inicial. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Mañana le voy a pedir a Jesús, bueno, tengo que platicar con él y muy probablemente mañana Jesús les dé la clase y yo los veo hasta el viernes, pero bueno, aún no es totalmente seguro. De todas maneras, mañana van a tener clase con él o conmigo, ¿va? Pues sería todo. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Ya estamos en la recta final. Y la siguiente parte ya la voy a extender directamente al camino que ustedes me comentaron que querían que siguiéramos, que es lo aplicado a sistemas dinámicos y la ayuda de la computadora, ¿va? Programar un poco algunas cosillas o utilizarles o sacarles el provecho, ¿va? Eh, pues nada, no veo que haya preguntas, no dudas. Entonces aquí dejamos nuestra sesión. Cuídense y bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Gracias, nos vemos. Bye.